Buenas noches, estudiantes. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas profe. noches, dice. Buenas noches, profe. ¿Cómo les va? Bien, buenas noches, ¿cómo están? Por favor, si pueden encender las cámaras, tengan la gentileza. Bien, buenas noches, ¿cómo están? Estamos conectados 29, ya se están uniendo. Bien, buenas noches con todos. A nombre de la Universidad Estatal de Bolívar, de la carrera de Criminalística y en el mío propio como profesor y docente de la materia de Derecho Penal para este ciclo, pues tengan la más cordial de las bienvenidas a este nuevo trajinar académico, deseándoles siempre el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes, que todos los objetivos que nos hemos trazado, tanto personales como colectivos, pues logremos alcanzar, ¿sí? A partir de ahí, pues ustedes ya me conocen, mi nombre es Cristian Alexander Averos Barragán, soy abogado de profesión, tengo una maestría igual, pero eso no es lo importante es aquí que todos damos esfuerzos para eh, enriquecernos de conocimientos, tanto docente como estudiante, ¿sí? Decirles también de que este ciclo, pues, bueno, esta materia corresponde a Derecho Penal, revisarlo en el ciclo que estamos cursando. Ustedes ya conocen la metodología de la estructuración del sílabo y de la guía metodológica, ¿sí? Para el tema de métodos de enseñanza-aprendizaje, pues, a este ciclo vamos a corregir algunas cosas y han visto otros mecanismos en los cuales vamos a trabajar, ¿sí? Antes de iniciar con la socialización del sílabo que corresponde el día de hoy, la guía metodológica y parte de la materia que vamos a ver, por favor, lo que les voy a pedir es que las fechas establecidas, ojo, las fechas establecidas para subir las tareas son improrrogables, ¿sí? Yo no quiero después que me estén escribiendo, no por maleducación, ¿sí? Sino que porque estamos haciendo aquí acuerdos y compromisos, que las fechas establecidas en las cuales ustedes tienen que subir los deberes, las tareas, los trabajos, los videos, los ensayos que vamos a hacer, tienen que cumplirse a rajatabla, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con lo que acabo de manifestar? Ok, Profe. entiendo. Hola, ¿me escuchan? Algo sucedió con el internet. Sí, ¿Sí me sí, escucha? le escuchamos. Bueno, Sí, se le escucha, profe. gracias. Entiendo que no tienen dudas de lo que acabo de manifestar, ¿sí? Improrrogables, ¿sí? Entiendo el ciclo anterior, pues el tema que estuvimos pasando a nivel nacional del tema de la energía eléctrica, digamos que era más allá de entendible, pero espero y aspiro que para este ciclo esa situación primero no se dé. Tema, hablo netamente de la energía y segundo, pues que ustedes cumplan, ¿sí? También, bueno, hemos cambiado un poco el mecanismo de evaluaciones. Para los videos que son actividades grupales, por favor, con la señorita presidenta que me envíe el listado de todos ustedes. Yo voy a elegir los grupos, ¿sí? Ya no vamos a hacer como la vez anterior, que ustedes por afinidad y todo, ¿sí? Esto porque me he dado cuenta y he podido visualizar de que dos o tres trabajan y el resto
suma o no aporta. Me da la impresión, no digo que estoy aseverando aquella situación. Así es que a partir de este ciclo, pues yo voy a direccionar los grupos de trabajo cuando tengamos que hacer actividades grupales. Ya individuales, pues ya corresponde a cada uno de ustedes. Eso por un lado. Por otro lado, por favor, con todo comedimiento, cuando sean las tareas individuales o grupales, ayúdenme, ¿sí? Miren que le estoy diciendo ayúdenme cuando es una responsabilidad neta del estudiante con la carátula. Establecido nombres y apellidos, por favor. Como yo siempre les dijo y les dije, mi nombre por ahí no es relevante, pero yo necesito que el de ustedes, porque si no, el momento yo de calificar, créanme que es un suplicio, ¿sí? Y a partir de hoy les digo, aquel estudiante que envíe el trabajo, suba sin carátula, tendrá una calificación que se merece, ¿sí? Como dije, la carátula no es relevante, pero sí le da un plus. Entonces hay parámetros de calificación que ustedes conocen dentro de las rúbricas y se ha puesto énfasis en eso. Bueno, de mi parte, ¿no? Ante todo porque el sistema de calificación no, digamos, la metodología que ustedes lo han hecho, pues ha sido un poquito confusa, un poco tediosa, porque cogen, envían y, y a veces están sin nombre, ¿sí? Otra de las situaciones también, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, se lo escucha. Otra de las situaciones también cuando se pide el formato de subir el trabajo, tiene que ser el formato. Se pidió en PDF, pues en PDF. Y con el formato que se solicita y se requiere de parte del profesor, del tutor, del docente, hacia los estudiantes. ¿Sí? Entonces, esos detallitos quería remarcarles, quería que por favor ustedes tomen en nota, si bien se los dije el ciclo pasado, pero bueno, ya en este ustedes están en un ciclo superior, en donde se entiende también de que ya la capacidad y las presentaciones de ustedes también ya van mejorando, ¿no? Van desarrollándose y van cogiendo ya el hilo conductor de lo que es entregar un trabajo, subir una tarea, y también vamos a trabajar en este ciclo con cosas más interactivas, haremos salas para trabajar, para que ustedes analicen ciertos puntos y posteriormente ustedes realicen una exposición, ¿no? Con el fin, más allá de que obtengan una nota, sino con el fin evaluativo desde la perspectiva que los conocimientos están llegando hacia ustedes. ¿Sí? Ustedes me visualizan a mí normal y me escuchan. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí. Algo le sucedió a mi computador, les veo a toditos en un montón de cuadros. Ah, denme un segundito, por favor, ¿sí? Dicen, es el internet de usted, casi no ¿Seguro? se le entiende mucho. No me escuchan muy bien ahí. Sí se lo escucha y sí se le ve, profe. Ok. Lo que pasa es que mi computadora no sé qué le sucedió, pero está así titilando. No sé si se me va a quemar el display, no sé cómo es este sistema, esta cuestión, Es pero por Creo que internet, es el profe. internet, se le está ahí un poco entrecortando la señal. no creo que sea mi internet porque los demás me escuchan. Pronto es el suyo. Los demás sí me escuchan, me pueden escuchar bien. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Dame un minutico nada más, solo cierro esto. Listo, ahí está. Ya, listo. ¿En qué nos quedamos? Ah, en las directrices que a grosso modo les estoy refiriendo, ¿sí? Así que creo que han escuchado la gran mayoría claramente. Espero no tener ningún tipo de problemas con nadie, ¿sí? La idea no es hacer problemas, sino la idea es que ustedes aprendan y que ustedes colaboren en el tema de entrega de información cuando se les solicite y de subir los deberes. ¿Sí?
Mm. Creo que sí se visualiza la pantalla, ¿no? Bien, como ustedes conocen, siempre al iniciar el ciclo, pues con lo que se arranca y se empieza es con la socialización del sílabo y de la guía metodológica. Eh, para la, para esta, para esta materia que corresponde ver derecho penal, sí, se ha elaborado la presente guía metodológica. Ustedes conocen que estudiamos en la Universidad Estatal de Bolívar, en la extensión San Miguel, sí, tengo la jornada es en línea. De lo que conozco, no hay aquí ningún estudiante con discapacidad. O si alguien posee alguna discapacidad, por favor me hace saber para constar en el sílabo, ¿sí? Bien, las horas de docencia vamos a tener 48 horas, horas prácticas aplicadas, no tenemos APE en esta materia. Horas de aprendizaje autónomas vamos a tener 96. Eso quiere decir que la mayor parte y el gran porcentaje de aprendizaje está en el estudiante, ¿no? Ustedes de eso ya conocen. Bueno, mi formación, experiencia y investigativa, tenemos la descripción de la asignatura y hablamos que dentro de la descripción de la asignatura, pues que el derecho penal es una rama del derecho público que se ocupa de regular la potestad punitiva del Estado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es un conjunto de normas jurídicas que determinan cuáles conductas se consideran delitos, ¿sí? Porque no todas las conductas de los ciudadanos, pues, pueden ser consideradas delitos. Puede haber contravenciones, este tipo de cosas, ¿sí? Y conforme a esto, pues se ve las penas y sanciones aplicables y las medidas preventivas para proteger el orden social, ¿sí? El derecho penal básicamente se centra en proteger el bien común y proteger la potestad punitiva del Estado, ¿sí? También habla de que el derecho penal, perdón, estudia las normas que tipifican las conductas, ¿sí? ¿Dónde están tipificadas las conductas? En el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Y siempre va de la mano con la Constitución. También establece las conductas de lo que se tipifica como delito, establece las sanciones y promueve la prevención de acciones que afecten los bienes jurídicos protegidos. Y los bienes jurídicos protegidos, los fundamentales, por así decirlo, son la vida, la libertad, la propiedad y el orden público, ¿sí? Entre otros. Eso es lo que básicamente el derecho penal se centra, su estudio es su naturaleza, es su gen, ¿sí? Dentro de los objetivos de la asignatura, queremos analizar y comprender e identificar objetivamente las definiciones y fuentes del derecho penal. Acuérdense ustedes que no se está formando abogados, sino licenciados en criminología, perdón, en criminalística, pero que el derecho penal, con su amplitud de ramificaciones y tanto la criminalística, al ser una ciencia, también se interlaza o se anexa con el derecho penal, entonces trabajan a la par, ¿sí? Conocer e identificar las normas rectoras del derecho penal, las garantías y los principios. Ya vamos a ver más adelante de lo que se trata. ¿Cuáles serán los resultados de aprendizaje de la asignatura? Analizar y comprender e identificar objetivamente las definiciones de las fuentes del derecho penal. Estudia y comprende el jus puniendi establecido en la finalidad de la ley penal. Conoce e identifica objetivamente las normas rectoras del derecho penal, las garantías y principios, ¿sí? Listo. Bien, como todos conocen, se divide la materia, se divide en 4 unidades, ¿no? Las 4 unidades las vamos a desarrollar a lo largo de estos encuentros síncronos y asíncronos que vamos a tener. Para la unidad 1, la hemos denominado Introducción al Derecho Penal, y están establecidas las semanas en las que vamos a tener encuentros síncronos y asincrónicos. Aquí les hago una puntualización porque bueno, estuvimos trabajando toda esta semana en el armado de sílabos y guías metodológicas, de ahí donde dice aprendizaje y contacto con el docente está pegado el ID de la reunión, ¿sí? Ese no lo vayan a usar porque por defecto le puse el paralelo A, ¿sí? Entonces siempre para las reuniones, por favor, en el apartado que está en el EBEA. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ok. En la semana 1 vamos a, como
estamos ya desarrollando la socialización del sílabo, vamos a llegar a acuerdos y compromisos, bueno, que en este punto sí vamos a sujetarnos a las directrices del docente, y estrictamente, por favor. Y vamos a hablar sobre lo que es la introducción del derecho, ¿sí? Ya tienen una actividad generada en el EBEA, que es realizar un mapa mental, ¿sí? Por favor, trabajen en eso. Ahí está estipulado, está dadas las directrices en el EBEA de cómo deben elaborar el mapa mental. Por favor, revisen, ¿sí? Ahí está puntualizado lo que se pide para el conocimiento de ustedes y el aprendizaje de esta materia, ¿sí? Bien, del 3 al 7 de febrero, definiciones, fuentes del derecho penal. Vamos a evaluar con una infografía. Del 10 al 14 de febrero vamos a revisar el estudio, presupuestos y concepciones doctrinarias de las diferentes escuelas penales, ¿sí? Aquí la evaluación el aprendizaje autónomo de ustedes será un video, ¿sí? Para lo cual, como dije, me ayudan con el listado y les remito a ustedes los grupos en los cuales ustedes van a intervenir. Aquí en esta aula, en este curso son 33 o 31. 33 estudiantes. 33. Del 17 al 21 de febrero, aspectos constitucionales, ¿sí? Aquí vamos a hacer un test. Ya para la unidad 2, el nombre de la unidad 2 son normas rectoras, criminología y código orgánico integral penal por sus siglas, ¿no? COIP. Lo veremos de la semana del 24 al 28 de febrero. Hablaremos aquí en la semana 5, normas rectoras, finalidad y garantías y principios generales del derecho penal. Aquí ya tenemos como aprendizaje autónomo un ensayo, ¿sí? Igual está las directrices y en su momento determinado también las volverá a poner en el apartado de actividades de aprendizaje y en el desarrollo. En la semana 6, que es del 3 al 7 de marzo, toparemos el tema de criminología y derecho penal, ¿sí? Igual ahí está ya como aprendizaje autónomo, video. Les hago una pregunta antes de continuar, y con honestidad espero que me respondan. ¿En los videos trabajan todos? Cuando se envió a hacer los videos en su momento determinado como mecanismo de aprendizaje y evaluación. Profe, según lo que se vio dentro de la coordinación de los grupos, considero que la mayoría de los grupos que nos dividimos tienen buenos líderes. Entonces, por lo cual yo he visto que todos se dividen su trabajo y cada cual realiza su video, ¿no? Y obviamente que una persona tiene que editarlo. Entonces, yo considero que el trabajo en sí se lo hace de forma grupal. Ok, muy amable, gracias. Y pregunto esto porque la idea, más allá de que se mande una tarea, es de que todos interactúen, todos den su punto de vista, indiferentemente de qué tarea sea, ¿no? Den su punto de vista, analicen el contenido, desarrollen y trabajen juntos, porque la idea es eso, generar pensamiento crítico en ustedes, análisis y que el conocimiento se vaya quedando en cada uno de ustedes. Y el conocimiento siempre es bueno, el conocimiento es valorado cuando se replica, cuando se transmite, ¿sí? Porque a veces no sirve de nada tener una sola persona conocimiento cuando eso no se replica, o cuando eso no se distribuye hacia cada una de las personas que por ahí algún tema no conoce, ¿no? Porque no podemos saber, yo creo que nadie puede saber de todo, de todos los temas en general e inherentes a la materia, ¿sí? Bien, en la semana 7, del 10 al 14 de marzo, veremos el Código Orgánico Integral Penal. Y aquí vamos a hacer un mapa conceptual como aprendizaje autónomo y al referirnos al Código Orgánico Integral Penal, que es parte fundamental o quien norma el derecho penal, trataremos o revisaremos, ¿sí? Algunos artículos de interés, ¿sí? Y que vayan encaminados hacia la materia de ustedes, hacia la profesionalización de ustedes, que es licenciado en criminología, ¿sí? Porque no podemos detenernos a revisar todo el Código Orgánico Integral Penal porque no acabaríamos en este tiempo que tenemos de clase, ¿sí? Entonces ahí tocaremos artículos puntuales que se ha visto pertinente
para la enseñanza, aprendizaje y el conocimiento de ustedes. ¿Sí? Veremos sobre el tema de los artículos. Me adelanto un poco sobre el tema del dolo, la culpa, la tipicidad, antijuricidad, ¿sí? Entonces, esos temas que van relacionados con ustedes para su profesión, ¿sí? Veremos la finalidad del Código Orgánico Integral Penal, hay títulos y subtítulos, está compuesto por 3 libros, pero bueno, eso ya lo veremos en su momento determinado. No, no les quiero marear, ni les quiero tampoco, ni me quiero adelantar a las cosas, ¿sí? Del 17 al 21 de marzo tenemos la evaluación número 1, como ustedes conocen, ¿sí? Y ahí avanzaremos a la unidad 3, que es la norma penal y derechos humanos, ¿sí? Que esto de los derechos humanos, como ustedes verán, entran y en cada una de las normas, en cada uno de los tipos de derecho que tenemos en el Ecuador, y no sería de otra manera que dentro del ámbito penal también lo tocamos, ¿sí? Del 24 al 28 de marzo hablaremos de derechos humanos y garantías procesales. Aquí vamos a hacer un mapa conceptual, ¿sí? Un mapa, acuérdense, uno es mapa mental, el otro mapa conceptual. El del 31 de marzo al 4 de abril, ya para la semana 10, teoría del delito, ¿sí? Que también es fundamental para la carrera de ustedes. En la semana 11 hablaremos sobre la interpretación penal. Aquí tendremos como aprendizaje autónomo un ensayo. En los ámbitos de aplicación de la norma penal para la semana 12, un test. Del 21 de abril al 25 de mayo en la semana 13, estructura del proceso penal. ¿Sí? ¿Cómo está estructurado el proceso penal? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso? Aquí vamos a hacer un video. Eh, para el 28 de abril al 2 de mayo, el derecho penal del enemigo. Para este tema, este tópico, van a trabajar ustedes en una infografía, que igual el tema de las infografías, igual vamos a ir delineando las directrices para que sea más interactiva, ¿no? Para que sea como se pide en infografía. Y les digo esto, no a ustedes, les dije también al otro curso que tuve la oportunidad de ser docente el semestre pasado. Había muy buenos trabajos, pero el tema ¿cómo me refiero? El tema del colorido, si se quiere, si cabe el término, no era el adecuado para visualizar el texto y mucho menos los contenidos o el nombre de quien lo elaboró. Entonces se va a pedir que los colores sean neutros, que se pueda visualizar en todo caso, ¿no? Sí, pero eso en su momento determinado. En la semana 15, pues, relación del derecho penal con otras disciplinas, mapa mental, y el 19 al 20, el 23 de mayo, la evaluación 2. Como ustedes ya conocen, ustedes manejan a la perfección esto del portafolio estudiantil, yo creo que ahí no vamos a tener ningún problema, ¿sí? Tenemos del 21 al 23 de mayo la recuperación, ¿sí? Si es que alguien, por alguna situación de la vida, se queda a rendir recuperación, ¿sí? Espero que eso no pase, y bueno, si pasa, pues estaremos ahí prestos para colaborarles y ayudarles en lo que se pueda con las guías, ¿no? Dentro de la metodología, perdón, y ambientes de aprendizaje, pues tenemos aprendizaje basado en problemas, métodos centrados en que el estudiante adquiere conocimientos y habilidades y actitudes, ¿sí? Esto ustedes ya conocen cuál es la metodología y los ambientes de aprendizaje, que podemos ir modificando y desarrollando con ustedes mismos, ¿sí? Como digo, perdón, el objetivo es que aprendamos, que nos nutamos de conocimiento y de que tengamos unas bases firmes para su desarrollo profesional. Bien, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud hasta aquí con el tema de las unidades que se ha planteado, que se ha desarrollado para el conocimiento y enseñanza-aprendizaje de ustedes? ¿No? Cuando no hablan, No, profe. entiendo que es no. Ok. Bien, acá tenemos la escala de valoración. Ustedes esto ya lo conocen igual, pero es un formalismo y siempre hay que socializar el sílabo. Ustedes conocen, no es uno de las directrices que nos dan. Más allá de que digan que es repetitivo y todo, pero hay que cumplir con lo que está establecido, ¿sí? Igual ustedes la tienen a la mano, pueden descargarse del EBA y todo. Este no está firmado por la premura, pero tenemos que enviar ya para que nos validen. Una vez que esté validado, ya con las firmas electrónicas, yo les subo al EBA y ahí está ya totalmente listo, ¿sí?
Básicamente faltarían solo las firmas. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir del sílabo? Tenemos, bueno, la bibliografía. Como les dije, aquí está sin firmas aún porque todavía estamos enviando información. Como ya arrancamos el ciclo, ustedes saben que es un poquito medio al apuro. ¿Sí? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Todo comprendido conforme al sílabo? Ok. No me dicen ni sí ni no, pero entiendo que sí. Bien. La guía metodológica. La presente guía metodológica se ha elaborado y se ha estructurado conforme a las necesidades y a los temas pertinentes también para que el estudiante tenga a la mano su herramienta académica, ¿sí? La Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, carrera de Criminalística, periodo enero-mayo 25, perdón, asignatura Derecho Penal, curso y paralelo, tercero A y B, ¿sí? Tenemos la tabla de contenidos, desarrollados conforme a las necesidades y al proyecto de carrera de la universidad, de la carrera, ¿sí? Tenemos la introducción, que les voy a dar un poquito de lectura para menos irnos socializando. El derecho penal es una rama del derecho público que regula el conjunto de normas jurídicas destinadas a prevenir y sancionar las conductas que atentan contra los bienes jurídicos fundamentales, ¿no? Lo que ya dije anteriormente. Además, el derecho penal se rige por principios fundamentales que garantizan el respeto a los derechos humanos, como el principio de legalidad, no hay delito ni pena si no hay ley. Los principios el principio de culpabilidad, la sanción no se impone solo al responsable, y el principio de proporcionalidad, que todos estos principios son fundamentales dentro del derecho penal. Sí, la pena debe ser adecuada al daño causado, es decir, debe ser proporcional, perdón, al delito o a la lesión del bien jurídico protegido, ¿sí? Eh, Tenemos también que el estudio del derecho penal se divide en dos grandes partes, ¿sí? La parte general y la parte especial. Sí, esto ustedes lo pueden revisar igual en el EBA, pueden descargarse, igual ahí las lecturas, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan sobre la guía metodológica? No sé si ya le pudieron revisar. Sí, ¿No? está claro, profe. Con respecto a lo que son los temas de las bibliografías, las citas bibliográficas. La bibliografía que ve la guía metodológica. Para la presentación de los trabajos y deberes, profe. Ya, ok. Ya les digo eso. ¿Sí? Así que déjenme hacer esto un capture porque nos dijeron que algunos estudiantes, no ustedes evidentemente, sino líneas generales, habían dicho que no socializamos ni la guía ni el sílabo, no sé qué. Entonces, ahorita les vamos a hacer eso para que quede cosa. Listo. Chévere. Ok. Usted me decía algo sobre la bibliografía que tienen que emplear para los trabajos cuando se envíen. Eso me decía, eso es lo que entendí, Gisela. Sí, profe, el máximo y el mínimo para nosotros tener en cuenta ese detalle. Ya. El máximo y el mínimo, todo eso está establecido en las rúbricas, pero puede modificarse a medida de la complejidad del trabajo que se pida. ¿Sí? Mientras, a partir de 4 o 5 bibliografías está considerado un trabajo de investigación. ¿Sí? Por lo menos para mí, de 3 a 4. ¿Sí? Entonces, ustedes lo citan, lo pegan en sus trabajos y yo, el momento de calificar, también voy a valorar eso de las citas bibliográficas, ¿sí? Profe, Básicamente, ¿y mapas mentales tenemos que poner bibliografía o no es importante? no, en el mapa mental, si bien es mapa mental, es eh, las ideas, de acuerdo al tema que vamos a desarrollar o que hablemos, las ideas principales que ustedes tienen, ¿no? Es decir, derecho penal, se interrelaciona con la criminalística, por esto, ¿sí? Ese es básicamente, ahí están las directrices para ese trabajo, está puesto que lo hagan de manera manual, ¿sí? De manera manual. Una vez que ustedes, de paso les digo ya, porque no, porque lo han revisado en el EBA, pero no hay problema. Entonces ustedes lo hacen, lo realizan, ¿sí? Evidentemente que sea entendible, ¿no? Entendible.
Una vez que ustedes lo hacen, eso lo escanean, lo hacen PDF y le suben al apartado de la tarea, ¿sí? Entonces ahí no va cita bibliográfica, porque es la idea de ustedes, es el conocimiento de ustedes, es lo que ustedes razonan, de lo que ustedes piensan, de lo que ustedes tienen la idea o se les genera la idea al escuchar el derecho penal. Y obviamente con lo que vamos a ver el día de hoy, con el tema que vamos a tocar el día de hoy, con las conceptualizaciones que vamos a ver hoy. ¿Sí? ¿Está entendido hasta ahí? Profe, ¿el mapa mental es hecho en computadora o a mano también? Perdón, no le escuché. Profe, ¿el mapa mental es de hacer en computadora o a mano? No, no, es de forma manual. ¿Sí me escuchan ahí? Hola. Sí, Sí, profe. profe. Pues sí, le Ok, escuchamos. ya. El trabajo, vuelvo y repito, el trabajo es de forma manual y evidentemente individual. Tienen que hacer un mapa mental en donde del tema que vamos a ver hoy. Y es el primer tema que he considerado para irnos familiarizando con esto. No sé si alguien aquí tiene experiencia, conoce algo sobre lo que trata el derecho penal antes de iniciar la clase. Alguna idea, algún concepto, no técnico, ¿no? Puede ser de lo que ustedes consideren, de lo que ustedes se les viene a la mente con escuchar derecho penal. Porque para conceptos técnicos hay los tratadistas, ahí hacen libros, ¿no? Entonces, No, pues sería más o menos, según lo que estuve leyendo un poquito el material que subió, habla acerca de las normas y las sanciones. Cuando uno comete el error, ya sabe que un error tiene que ser sancionado y eso está regido bajo el código orgánico, que en este caso vendría a ser el COI. sí, sí, básicamente es eso, porque, a ver, el derecho penal hace, ¿sí? O está para limitar el poder punitivo del Estado, es decir, para que el Estado no abuse sobre el castigo y las penas, ¿sí? El Código Orgánico Integral Penal es la norma que es donde están estipulados y donde están establecidos el catálogo de delitos. Pero el Código Orgánico Integral Penal, aparte de ser la ley sancionadora, también tiene que ver con el tema de la Constitución, ¿sí? Siempre va de la mano con la Constitución. No puede extralimitarse o pasar por arriba de la Constitución. Acuérdense ustedes de la pirámide de Kelsen, ¿sí se acuerdan? ¿Cuál era el ordenamiento que había? Entonces, la Constitución, tratados y convenios internacionales y todo, ¿no? Entonces, las ordenanzas, las leyes orgánicas. Entonces, a partir de ahí están establecidos cada uno de las normas jurídicas indiferentemente de la materia que se trata. En este caso, como es derecho penal, evidentemente estamos normados o está normado por el Código Orgánico Penal. Por eso es que yo consideré pertinente elaborarlo en el sílabo, ¿sí? Entonces, había unos temas que no estaban, digamos, dentro del proyecto de carrera y tocó reformularlo para que les sirva de ustedes, ¿no? Les sirva para que tengan el conocimiento primero básico, elemental, y después ustedes a medida que van cursando los ciclos, pues lo vayan desarrollando. Y como nos habla la compañera Gisela Molineros, pues tiene razón, es así, es de lo que ella ha podido leer y bien, para ya conceptualizar de mejor forma y los tratadistas y ya veremos lo que dicen ellos conforme a lo que es el derecho penal. Pero en líneas generales y para un entendimiento de todos y puro, es eso, ¿sí? El derecho penal está establecido para normar el poder punitivo del Estado, ¿sí? Y para proteger nuestros derechos cuando estos se vean amenazados o violentados. Acuérdense ustedes que no todos los delitos son sancionados con cárcel o pena privativa de libertad. Hay penas no privativas de libertad, ¿sí? Entonces hay medidas también que eso ya lo iremos viendo en un momento determinado, ¿sí? Bien, para ya entrar un poquito en materia y en clases, entonces está todo entendido, está todo de parte de ustedes. Por favor, hoy es el momento adecuado para que conversemos sobre, primerito, los puntos de evaluaciones, ¿sí? Porque para eso es este encuentro.
Y a partir de ahí no tener ningún tipo de problemas. Como dije, igual yo en el detalle que voy a ir subiendo por las semanas a EVEA, yo voy a ir poniendo los apartados ahí. Espero que por favor lo tomen en consideración y lo lean, ¿no? Sí, las directrices, los tiempos, qué se permite, qué no se permite, ¿sí? Y con eso no vamos a tener ningún tipo de problemas al momento de calificar, ¿sí? Bien, permítame compartir pantalla. Ok, bien. Para entrarnos un poquito en la materia y para iniciarle el encuentro sincrónico del día de hoy, pues vamos a hablar y corresponde a esta fecha hablar sobre lo que es la introducción al derecho penal. Sí, hemos hecho un pequeño preámbulo y a partir de ahí, pues vamos a ir revisando los temas. Bien, como agenda de contenidos o tema número 1 tenemos la introducción al derecho penal. Vamos a adentrarnos a ver a este maravilloso mundo del derecho penal. Sí, vamos a saber, vamos a tratar de entender las conceptualizaciones, los principios fundamentales que norman y rigen a este derecho penal. ¿Sí? Bien, el objetivo, ¿cuál es el objetivo de este tema? Pues conocer los principios básicos, fundamentales y las fuentes del derecho penal. ¿Sí? Al hablar del objetivo que nos hemos trazado, que está dentro de la unidad de desarrollar, pues conocer los principios básicos, ¿no? Básicos, los fundamentos, ¿sí? Y las fuentes del derecho penal. Acuérdense, en las clases anterior, perdón, en el ciclo anterior, hablábamos también de la introducción al derecho, ¿se acuerdan? Sí, las fuentes del derecho. ¿Alguien, por favor, me puede recordar cuáles son las fuentes del derecho de manera general? No digo del derecho penal, sino de manera general. Bien, las fuentes del derecho son, de manera general, son la doctrina, la jurisprudencia, la ley, las costumbres, ¿sí? Y eso no se olviden, por favor. Los fundamentos, ya los vamos a ver, los principios básicos, ¿sí? Principios básicos, lo que le hace que el derecho penal tenga la razón de ser y en qué está apoyado, digamos así, ¿sí? Para que este derecho, pues, sea fuerte y a nosotros los ciudadanos estemos respaldados por una norma, por una ley, ¿sí? Bien, dentro de los conceptos previos, ¿sí? Hablamos, hablaremos de que se entiende por derecho penal, ¿sí? A la rama del derecho, como dije anteriormente, es la rama del derecho público, y este se encarga de normar y concebir las capacidades punitivas. Cuando hablamos de normar, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de normar, hablamos de que debe estar establecido en una norma jurídica, en una ley, ¿sí? Normar, establecer. Y cuando hablamos de concebir las capacidades punitivas, es decir, hasta dónde, ¿sí? Hasta dónde la facultad, el poder punitivo del Estado puede limitarse, perdón, en la sanción, ¿sí? En las actividades o en las potestades, perdón, sancionatorias si se transgrede una norma, ¿sí? Esto habla del castigo que se reserva el Estado para aquellos que violentan las normas de convivencia o conducta. Si ustedes se fijan, está subrayado derecho, Estado, convivencia y conducta, ¿sí? El derecho, lo que acabo de manifestar, derecho penal, que se encarga de normar y concebir. Cuando hablo de Estado, ¿sí? Para aquellos que violentan, es decir, cómo el Estado, a través del Ministerio Público, a través del órgano regular competente, en este caso Fiscalía, ¿sí? Cómo el Estado nos garantiza nuestros derechos y hace que esos derechos no estén vulnerados, ¿sí? Cuando hablamos de convivencia, evidentemente hablamos de la convivencia social en la que todos vivimos, ustedes, yo, la sociedad, ¿sí? Y la conducta. ¿Qué es la conducta? La conducta es lo que es el ser humano, ¿sí? La conducta innata del ser humano,
la conducta en su vida privada, en su trabajo, en la sociedad. Entonces, cuando esta conducta, por así llamarlo, cuando esta conducta se violenta, cuando esta conducta transgrede una norma, transgrede un bien, entonces el Estado se activa a través de los mecanismos y sus aparatajes de justicia. ¿Para qué? Para que no nos altere la convivencia social, ¿sí? Y cuando esto sucede, ahí entra el derecho penal y ahí está la capacidad de normar y concebir, ¿sí? Ahí entra eso. Entonces, eh, siempre a partir de un principio de proporcionalidad e imparcialidad, ¿sí? Siempre cuando hablamos del principio de proporcionalidad e imparcialidad, hablaríamos de qué. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos del principio de proporcionalidad? Que sea igual. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Bien, cuando hablamos del principio de... ¿Alguien alzó la mano? Gisela. Ok. Cuando hablamos del principio de proporcionalidad, sí, efectivamente hablamos que sea igual. Más allá de ser igual, tiene que ser proporcional. Tiene que ser proporcional. Es decir, ¿cuándo es proporcional? Cuando la conducta típica, antijurídica y culpable de un ciudadano, ¿sí? Es mal adecuada, mal conducida, si cabe el término, ¿sí? Y él, ejemplo, cometió un delito, el que fuese un delito de bagatela, un hurto, un robo, ¿sí? La pena que el ciudadano vaya a tener, la pena que le vaya a poner el Ministerio Público, Fiscalía en este caso, tiene que ser proporcional al delito, ¿sí? Las penas, los delitos, jamás pueden ser de manera desproporcional. Por eso es que cuando se da esta situación o se dan estos casos, están violentando el principio de proporcionalidad, ¿sí? Y de imparcialidad, que tiene que ser imparcial. ¿Sí? La justicia tiene que ser imparcial, tiene que ser siempre recta. ¿Sí? No se tiene que ser ni izquierda ni derecha, sino con imparcialidad, tanto para la víctima como para el agresor. ¿Sí? Respetándole siempre los derechos fundamentales consagrados de la ley. No se olviden de eso. ¿Sí? Bien, ya para entrar en el desarrollo, pues hablamos que el derecho penal comprende la creación y el estudio de las leyes penales. ¿Sí? La creación y el estudio de leyes penales. Dentro de la creación del derecho penal, eh, ustedes ya habíamos hablado el semestre pasado de quiénes son personas, los encargados de crear, ejecutar, derogar y todas las leyes, ¿no? Entonces, por eso es que a veces las leyes que se crean en la Asamblea, hablemoslo así, pues no tienen a veces cabida o no son como les dije, no son acordes a las necesidades que tenemos los ciudadanos, ¿sí? No están a veces acorde. ¿Por qué? Porque las personas que van ahí, pues o sea, la gran mayoría no tienen un perfil adecuado para generar eso en el tema de derechos, en el tema de, de la abogacía, digamos, ¿sí? Entonces, pero bueno, ahí es tema netamente administrativo y del país. Pero claro, nosotros pagamos esas consecuencias. Bien, y el estudio de las leyes penales, ¿sí? ¿Quién estudia las leyes penales? ¿Quién creen ustedes que estudia las leyes penales? Las leyes penales las estudiamos, digamos así, todos, porque todo, en mi caso como docente estoy estudiando si se reformó, si se derogó, si hay algún cambio. Ustedes, en este caso como estudiantes, no se diga los administradores de justicia, fiscales, ¿sí? Entonces, estamos de cierta manera inmiscuidos en el estudio de las leyes penales, ¿no? Y aquellas que contemplan también justamente lo que es y lo que no es delito, ¿sí? En el estudio, en la creación y el estudio de las leyes penales, se contempla, ¿sí? Lo que es o no es delito. ¿Para qué? Para establecer un catálogo de delitos, y ese catálogo de delitos está inserto en el Código Orgánico Integral, ¿sí?
y también como el acompañamiento y la orientación de las decisiones judiciales de esta materia. Una vez que se dicta una resolución, una sentencia victoriada, ¿sí? Hay que darle un acompañamiento y con ese mismo acompañamiento, pues tener la orientación suficiente sobre esas decisiones judiciales en la materia. ¿De qué materia estamos hablando? De derecho penal, ¿sí? Todos los días hay nuevas sentencias, hay nuevas resoluciones, hay nuevos pronunciamientos, y uno tiene que estar en constante lectura, en constante aprendizaje, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Bien. Esta rama jurídica pertenece al derecho positivo, ¿sí? ¿Qué es el derecho positivo? Es lo que está contemplado en ordenanzas, en códigos, leyes escritas. En este caso, dentro de ordenanzas, el derecho es el derecho positivo, es decir, es el texto, es el libro, es el código, en este caso el Código Orgánico Integral Penal. Eso es el derecho positivo, ¿sí? Y está adscritas por las personas. Y los asuntos penales tienen que ver con las decisiones de dejar por un tiempo a un individuo eh, que se aleje de la sociedad. Y lo que nos quiere decir en esta lámina, sí, que esta rama del derecho pertenece al derecho positivo y el derecho positivo lo encontramos en la Constitución, lo encontramos en el Código Orgánico Integral Penal, antes en el pasado lo encontrábamos en el Código de Procedimientos Penales, sí, ahora ya todo eso está anexado y está indexado al Código Orgánico Integral Penal. Por eso es que esta ley penal eh, es bastante extensa, ¿no? Y ponerse a estudiar el Código Orgánico Integral Penal es un poquito complicado también, por tiempo, no por entendimiento, pero para que ustedes tengan, como les dije anteriormente, un conocimiento general, lo vamos a tocar más adelante, ¿sí? También habla de que para dejar por un tiempo, dice a un individuo por el que se aleje de la sociedad o que se le considere peligroso, que se le considere incapaz de reajustarse a las reglas o brindarle un marco de rehabilitación. Sí, así como el Código Orgánico Integral Penal, el Estado norma, el Estado nos organiza en sociedad, nos da las leyes, ¿sí? Nos da todo el aparataje estatal y judicial también pues, tiene que dar una verdadera rehabilitación, ¿sí? Es decir, que el derecho penal, si bien castiga, sanciona, pero también tiene que reparar, ¿sí? Una vez que el daño está hecho, que purguen una pena, a lo que quiero que me entiendan y me hago referencia, sí, una verdadera rehabilitación, dice, para que se le haga una verdadera rehabilitación. Y hoy en día, que es de dominio público y ustedes conocen más que uno, la situación de las cárceles en el país es supremamente complicado. Ponerse a hablar del sistema penitenciario en el Ecuador es bien complejo, ¿no? Por lo que todos conocemos de dominio público y claro, no se puede hablar de una verdadera rehabilitación social en el Ecuador. Al menos hoy, bueno, desde tiempos atrás decían, no conocía, no, estaba un poco alejado de esto, pero no lo había y mucho menos lo va a haber ahora, por el sinnúmero de situaciones que nosotros vemos a diario, ¿no? Entonces, como digo, así como el Estado sanciona, castiga, también tiene que repararnos, tiene que resarcir ese daño, ¿sí? Claro, ya el imputado está en cárcel, él está purgando una pena, pero a él también hay que garantizarle sus derechos. Acuérdense que él, por el hecho de estar preso, no pierde sus derechos, ¿sí? Y hace referencia que debe tener o brindarle un marco de rehabilitación para que éste se inserte a la sociedad de manera regenerada y sea aporte a la sociedad, ¿sí? ¿Estamos claros? Bien. Dentro de las características del derecho penal, que más allá de puntualizarle como características, ¿sí? Son los principios, ¿sí? Los principios básicos, como habíamos hablado en el objetivo, los principios básicos. Y dentro de esos principios básicos hemos citado y hablaremos los que se rigen al derecho penal. Y el primero es la presunción de inocencia, ¿sí? La presunción de inocencia es fundamental en todos los ámbitos del derecho y fundamentalmente en el derecho, ¿sí? Porque acuérdense ustedes que hasta que no se demuestre lo contrario, sentencia ejecutoriada, resoluciones administrativas, lo que fuese,
nosotros, hablo así de manera general, gozamos de este principio, ¿sí? Del principio de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no tengamos una sentencia firme. Y que en la sentencia así lo establezca que nosotros somos deseados culpables, ¿sí? El principio de igualdad ante la ley, ¿sí? El principio de igualdad ante la ley también es otro de los principios, dentro de las características del derecho penal que hace relación, porque todos tenemos que tener ese principio ante la ley, todos. Y hablo todos y me voy a referir netamente y puntualmente a esto del derecho penal, ¿sí? Tanto al aprendido como a la víctima, ¿sí? Todos gozamos, todos tenemos esa igualdad, todos tenemos que gozar de las mismas garantías, el derecho a la defensa, el derecho a eh, que no se nos violente el debido proceso, ¿sí? Todos la igualdad ante la ley. La proporcionalidad del castigo, lo que había hablado Giselle en un momento atrás, sí, tiene que ser, y lo que yo había manifestado también, de que si hay una pena, si hay un castigo, tiene que ser proporcional. Eso sí, jamás se puede, la pena puede ser desproporcional porque estamos violentando justo este principio, ¿sí? El principio de legalidad del derecho, sí, la legalidad siempre tiene que aplicarse, la legalidad de la aprehensión, la legalidad de la detención, sí. Ustedes conocen que cuando hay circunstancias de esta naturaleza, pues quien le viene a aprender, quien le aprende son los policías eh, con una boleta de premio por cualquier circunstancia. Entonces, una vez que usted le aprende, pues tiene que leer sus derechos, que usted tiene que goza del patrocinio de un abogado público, perdón, o privado de su confianza. Entonces, aquí se materializa el principio de legalidad, ¿sí? Como decía anteriormente, el principio el respeto al debido proceso en todo momento, en toda circunstancia de la fase preprocesal penal y procesal penal, tiene que evidenciar y se tiene que salvaguardar el principio al debido proceso, ¿sí? Y fundamentalmente también el principio de los derechos humanos. Y el Ecuador tiene suscrito, como ya habíamos hablado algún momento con ustedes, que tiene suscrito con este convenio de derechos humanos, ¿sí? Entonces, estos principios son fundamentales ¿para qué? Para que no se violente justo lo que hablábamos del poder punitivo del Estado, ¿sí? Si se cumplen todos estos preceptos, estos principios, evidentemente están salvaguardando nuestros derechos. Esa es la finalidad, ¿sí? Bien, los elementos del derecho penal, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos del derecho penal? Y tenemos que son 4 elementos. Para que el derecho penal se entienda y cada término se materialice, ustedes tengan la idea y se conceptualice, sí, hablamos de que para que esto se conjeture, para que esto se pueda dar o efectivizar, tenemos que necesariamente referirnos para que el derecho penal juzgue y que active, por así llamarlo, tiene que haber una persona que infringió la ley, se le conoce como delincuente, tiene que haberse necesariamente, bueno, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente, tiene que darse un delito, ¿sí? Delito, cualquiera que fuese el delito, robo, hurto, violencia intrafamiliar, una serie de delitos que tenemos, ¿sí? Pero acuérdense ustedes que no todos son delitos, a veces son presunciones, ¿sí? Son investigaciones previas, que bueno, eso es otro tema, ¿no? Cuando estos elementos se van concatenando, se van efectivizando, evidentemente, cuando se transgrede una norma, cuando se transgrede un principio fundamental, cuando ya tenemos estos dos elementos, el delincuente, el delito, ¿qué vamos a tener? Una pena, ¿no es cierto? Y esa pena es la facultad que el Estado tiene para sancionar esa pena. ¿A través de quién? Del Ministerio Público, de la Fiscalía, ¿sí? Le van a imputar una pena. ¿Quién va a imputar esa pena? ¿Mediante qué mecanismo se va a imputar esa pena? Tiene que ser con una audiencia pública, contradictoria y sí. Entonces, cuando ya estamos en esa fase de las audiencias, entonces vamos igual. ¿Quién va a sustanciar esa causa, ese proceso? Un juez, ¿sí?
Entonces, los elementos del derecho penal tenemos que son delincuente, delito, pena y juez. ¿Sí? En el delito, evidentemente, entra la víctima, ¿no? O le puede ser delito para hacerle más didáctico, más académico, ¿no? En el delito, obviamente, va a haber una víctima, o van a haber varias víctimas, va a haber daños materiales, va a haber daños a la propiedad, ¿sí? Y eso se tiene que especificar. Es ahí justo, toco este tema, cuando son daños a la propiedad. Pongo un ejemplo, un accidente de tránsito, ¿sí? Donde afortunadamente solo hay daños materiales, ¿sí? Ahí es el daño a la propiedad. No necesariamente tiene que ser un delito. Y si es que el caso hubiese un fallecido o más, si bien la figura es delito, pero eso ¿qué hay que hacer para determinar las causas de las muertes de aquellas personas en tránsito? Ojo, tenemos que peritar, hacer un peritaje, ¿sí? Tenemos que peritar, tenemos que ver si eh, fue el choque, se me ocurre por alcance, las condiciones de la calzada, ¿sí? Entonces, todas esas pericias ahí entran, ¿quién? Ustedes. Y con el informe el reconocimiento del lugar de los hechos, si la escena fue abierta, cerrada, hablo de manera general, ¿no? Toqué el tema del accidente de tránsito por el tema de que, como dije, no siempre es delito, sino hay daños a veces a la propiedad, y la propiedad, ustedes saben que un vehículo es una propiedad, ¿sí? ¿Estamos claros? Ok. Entonces, para los elementos, el derecho penal, acuérdense, tiene que haber una persona quien transgrede las normas, un delito, que en este caso la víctima. Una vez que se compruebe estos dos, sí, vamos a tener una pena, y quien va a poner la pena conforme a derecho, conforme a los estamentos que la ley le faculta, sí, va a ser un juez. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Bien. Y para ir ya finalizando y para ir resumiendo, sacando como conclusiones de la tutoría que hemos recibido y que hemos brindado el día de hoy, hablaremos que a manera de resumen, sí, el derecho penal pues se encarga de normar el poder punitivo del Estado. ¿Sí? ¿Cómo norma, cómo se norma el poder punitivo del Estado? A través de la correcta aplicación de las normas penales. Ahí normamos, ¿sí? Y en esta correcta aplicación de las normas penales, evidenciamos hace un momento, eh, adaptan a esto los principios, ¿sí? La correcta aplicación de la norma penal, ¿sí? El artículo, se me ocurre el artículo 218, ya hablemos, no tengo en este momento a la mano, habla que el delito de robo será sancionado, ojo, es de ejemplo, no dice así la norma, el delito de robo será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, ¿sí? Ok. Entonces, para que todo ese proceso se pase, para que lleguemos a la sanción, a la ejecución de la pena, como había hablado anteriormente, tenemos que hacer la correcta aplicación de las normas penales. Y para esa correcta aplicación de las normas penales tenemos que garantizarle al ciudadano que va a recibir ese castigo, esa pena, de que no se le violentó ningún derecho, el de proporcionalidad, el debido proceso, ¿sí? El derecho a sus derechos humanos, ¿sí? Entonces ahí se aplica y se conjetura esto de la aplicación de las normas penales. ¿Y cuándo se aplica esto? Cuando los derechos fundamentales consagrados por la Constitución se vean amenazados o violentados, ¿sí? Como ya dije anteriormente, los derechos fundamentales, la vida, ¿sí? El derecho al patrimonio, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Todo esto lo recoge el Código Orgánico Integral Penal y también va de la mano con la Constitución de la República del Ecuador, ¿sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? Hemos ido adentrándonos y conociendo más un poquito sobre el derecho penal que a ustedes les va a servir mucho, ¿sí? ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna recomendación? ¿Cómo les pareció el día de hoy la clase, la tutoría? Profe, el mapa mental es sobre este tema. ¿Ponemos las ideas principales o lo que nosotros entendemos? Ya,
El mapa mental, después de haber recibido esta tutoría, entiendo que igual ustedes van a leer y van a revisar la información que tienen, tiene que ser el mapa mental de lo que ustedes eh, consideran. No, no estoy pidiendo yo busquen doctrina, citen bibliografía, no es un mapa mental. No, si han elaborado mapas mentales ustedes anteriormente en alguna materia, no sé, Sí, profe. perdón. Sí, profe. Ok, entonces el mapa mental es eso, ¿no? Es, a ver, pongo como les dije, derecho penal aquí, eh, el poder punitivo del Estado, cuál es el poder punitivo del Estado, cuáles, o sea, las normas sancionadoras, pero no lo van a poner así técnicamente, sino quiero algo que nazca de ustedes, ¿sí? Con los conocimientos, con lo que acabamos de indicar hoy en la clase, ¿sí? Porque, como digo, vuelvo y repito, no deseo yo citas bibliográficas en este primer trabajo, no deseo conceptualizaciones a fondo, no deseo articulados, sino es un mapa mental. Ujú. Y el mapa mental es lo que ustedes piensen en ese momento y lo van pues dibujando, ¿no? O sea, lo van eh, interlazando y todo. Es más o menos como una lluvia de ideas, digamos, pero sin que sea lluvia de ideas, sino es un mapa mental. ¿Sí? Profe, ¿y eso a mano o el computador? No, eso al inicio de la tutoría indiqué que sea a mano, de forma manual, en una hoja, ¿sí? Que sea visible, legible, ¿sí? Cuidado lo vayan a hacer con lápiz, porque ahí sí no se podría calificar de la misma manera y de hecho les diría que tendrían cero, ¿sí? Pero espero que se pueda visualizar. ¿Por qué? Porque eso ustedes lo elaboran, lo escanean, ahora hay un montón de mecanismos para escanear. Una vez escaneado, lo convierten en PDF y eso lo suben al apartado donde está, se le pide la tarea. ¿Sí? Por favor, si está clara la indicación para la tarea. ¿Sí? Obviamente le ponen ahí, le ubican en un apartadito, en un lugar, dos nombres, dos apellidos y paralelo, por favor. Sin carátula, Fíjense, profe. ¿perdón? O sea, va sin carátula. Ese sin carátula, obviamente, ese sin carátula, ¿sí? Pero que esté el nombre y dos nombres, dos apellidos de quién lo hace, pues no, y el paralelo también. Con eso yo ya voy visualizando, voy enmarcándome en los lineamientos que se hay que calificar y tendrán la nota que merecen ustedes conforme al trabajo, ¿sí? Por favor, nada de lápiz, tiene que ser claro y conciso, ¿sí? Pues con eso no tenemos ningún tipo de problemas y vamos trabajando de mejor manera, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna otra inquietud, alguna pregunta, algo que desee alguien acotar conforme a la primera clase que hemos visto el día de hoy? Y si no, pues iríamos ya cerrando el encuentro de este día. El link, por favor, está creado ya en la plataforma. Con ese link nos vamos a conectar de aquí para lo que reste de clases. ¿Sí? Ustedes ya- Profe, tenemos, es como el otro semestre que nos veíamos semana 1, semana 4 así, Sí, o no, sí, sí. A ver, tenemos 16 semanas. Esta es la primera semana, es el primer encuentro sincrónico. ¿Sí? El otro encuentro sincrónico lo tenemos en la cuarta semana. ¿Sí? De ahí tenemos en la séptima semana, rendimos la prueba, nos vemos en la novena semana, ¿sí? Y de ahí vamos subiendo en la novena, de ahí nos vemos en la semana, me parece que 12, y de ahí nos vemos en la semana 14 o 15. Perdón. Y a ver, nos vemos en la semana 1, que es esta, nos vemos en la cuarta semana, nos vemos en la séptima semana, la novena semana, ¿sí? La 12ª semana, y en la 15ª semana nos vemos en tutorías, ¿sí? Acuérdense en que las tutorías o los encuentros son tutorías en donde podemos reforzar un tema que ustedes no hayan entendido, podemos reforzar un poco más, profundizar, ¿sí? Ya vamos a ver un mecanismo también para trabajar en salas, para ir, ¿cómo se llama? Dilucidando cada uno de los temas que vamos a tratar para que ustedes también vayan trabajando en eso, ¿sí? Después de eso ustedes
podemos hacer una exposición, podemos hacer una lluvia de ideas, podemos hacer tantos mecanismos, ¿sí? Entonces, están ya dadas, creo que las directrices, no sé si algo más ustedes quieren acotar, como digo. Acuérdense, tenemos 6 encuentros síncronos divididos en 4 semanas, perdón, en 16 semanas, ¿sí? 3 en el primer, la primera unidad y 3 en la segunda, no, 3 en la primera y segunda unidad y 3 en la tercera y cuarta unidad, ¿sí? Como el ciclo anterior, de igual manera. Por favor, los trabajos no se olviden de hacerlo, como ya se les explicó anteriormente. Sí, y perdonen que hagan énfasis en eso porque vamos a calificar ya de manera, yo creo que en este ciclo más individual, ¿sí? Más individual. El video, salvo el video, de ahí sí será más individual. El tema de, para los videos, los grupos, por favor, con la compañera presidenta que me ayude enviándome el listado a mi WhatsApp de manera por interno y ya en el próximo encuentro yo ya trabajaré en eso de los grupos o ya voy a revisar cuándo tienen el video usted. Y justo para la semana 3. Entonces ahí yo les puedo dar las directrices y los nombres de cada uno de los integrantes de los grupos. ¿Sí? Sí. Listo. Bien. Si no hay más preguntas, no hay alguna otra cosa, les agradezco por haber comparecido a este primer encuentro, deseándoles y reiterando el mejor de los éxitos, como dije anteriormente a cada uno de ustedes, y que podamos salir muy bien este ciclo, tanto ustedes como yo, ¿sí? Acuérdense también que a mí me evalúan, entonces uno tiene que estar también en constante aprendizaje, ¿sí? Así que les agradezco. Cualquier cosa, tienen mi número, escriben obviamente en horas, digamos, académicas, y si no, a través de la señorita presidenta, que entiendo sigue siendo Gisela, ¿no? Así que eso, queridos chicos, cuídense, les deseo una feliz noche, prepárense, estudien y aprendan mucho, que eso es bueno. Nos vemos el próximo encuentro, cuídense, un abrazo, Hasta luego, profe. Hasta chao, luego, profe. pasen Hasta bien. luego, profe. Saludos, profe. Hasta luego, profe.